Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a platicar sobre la nueva guía de selección del donador, la Guía Nacional de Criterios para la Selección de Donadores de Sangre y sus componentes sanguíneos para uso terapéutico. Un pequeño preámbulo, esta es una nueva guía que surgió por la necesidad, ¿no?, de establecer estos nuevos criterios. Por supuesto, tenemos el punto número 6 de la norma oficial, que fue del 2012, y pues claro, en 10 años ha habido un avance, ¿no?, importante de estos criterios en base a la investigación que ha habido en todo, ¿no? Desde el cambio en la generación del conocimiento hasta, por supuesto, la innovación en tecnologías, que si a lo mejor en el 2012 casi nadie podía tener nada, por ejemplo, amplificación de ácidos nucleicos, ahora cada vez es algo más común y bancos grandes la empiezan a tener, y esto obliga a hacer más hincapié en criterios pues temporales, ¿no? De a lo mejor esperar a que un donador done en 4 meses o en un año ya es algo muy importante desde este punto de vista. Bueno, entonces vamos a platicar de esto. Es un curso para varios días, definitivamente es largo porque la guía de selección es larga. Y qué bueno que sea así, porque finalmente se abordan cada uno de los criterios de una forma más concienzuda y sobre todo le beneficia tanto a la seguridad transfusional de todo paciente como también para buscar o quitar de lado algunos prejuicios que luego podríamos tener con los criterios previos. Esta guía está diseñada para maximizar la cantidad de donadores que podamos tener, pero sin arriesgar la seguridad de la sangre. Entonces, el objetivo que tiene esta norma como tal es conocer y aplicar estos nuevos lineamientos. ¿Quiénes tienen que hacerlo? Todos. Esto va para todo el territorio nacional, ¿no? Todo banco de sangre que tenga proceso de selección del donador, pues tiene que aplicarlos. A modo de introducción, como les comentaba, pues esta guía está diseñada para disminuir al mínimo el tener una exclusión injustificada. Porque muchas veces al desconocer algo, pues lo excluíamos, ¿no? Oye, es que fíjate que tengo tal enfermedad. Ay, no, ¿sabes qué? Por eso no puedes donar. Y a lo mejor no era así. Oye, es que tengo un síndrome de tal. Ay, pues sabe qué será, pues lo voy a excluir. Pues no. Esta guía está diseñada para tratar de abarcar la mayoría de las condiciones que pudiera tener algún donador, entre comillas, sano, y que no interfieran pues en la donación como tal, ¿sale? Y sobre todo, cuando uno hace un aumento de estas exclusiones, ¿qué vamos a tener? Que no logremos fidelizar a un donador. México tiene un problema en cuanto a cultura de donación grande. Y este problema es que uno viene a donar a fuerzas, ¿no? Viene a donar porque necesitamos donación para algún familiar y no porque uno quiera realmente donar. No surge pues este altruismo, existe claro, ¿no? Tenemos un porcentaje, pero un porcentaje muy bajo comparado a otros países. Y mucho de ello nosotros lo podemos tratar. ¿Cómo? Bueno, conociendo mucho mejor la medicina transfusional desde el punto de vista de criterios para evitar esto, ¿no? Hacer exclusiones injustificadas que hagan que un donador que no pudo donar una vez diga, ay, pues ¿para qué voy si no voy a poder donar cuando a veces está injustificado? ¿Sale? Bien, entonces parte de esto que genera luego desconfianza en el banco de sangre, poca fidelización, o inclusive que uno le diga, oye, es que sabes que no puedes donar porque tienes una muela picada. ¿Cómo voy a creer nomás por una muela picada? Pues sí, y ya explicando el por qué. Es muy diferente a decir, sabes que no puedes porque no puedes. Eso genera desconfianza y evidentemente pues una pobre fidelización de los donadores. Entonces, nosotros por supuesto necesitamos, ¿no?, de hacer todo este círculo para llevar al donador a que pueda donar, ¿no? Que va desde tener centros con una ubicación adecuada, poder tener horarios de trabajo flexibles para que puedan venir aquí a donar. La verdad es que la cultura de donación y trabajo es todo un tema porque finalmente si el patrón no permite que sus trabajadores vayan a donar, pues difícilmente vienen, ¿no? Para ello existen estrategias de abrir bancos en fines de semana, en horario en la tarde. No siempre podemos, aquí el centro estatal no tenemos todavía esa opción, ¿no? Pero hay lugares donde sí lo hacen y es algo bastante válido, ¿no?
Y en general, todo esto pues nos sigue ayudando. ¿Para qué? Para que finalmente tengamos un donador, pues que sea un donador altruista. Y mejor, un donador altruista de repetición. Que es la mejor sangre, ya que lo teórico en esto es que se generaría un criterio de autoexclusión antes de entrar aquí al banco, ¿no? Decir, por ejemplo, yo en lo personal, yo soy donador altruista, a mí me gusta donar, pero muchas veces no dono en alguna campaña porque a lo mejor tomé alguna pastilla ese día porque traía dolor de cabeza y sé que a lo mejor van a sacar plaquetas ese día, o porque sé que tuve diarrea en algún momento, tuve una gripe o algo por el estilo, o me fui a vagar por ahí, ¿no? Entonces, si es el caso, pues hay que ser uno muy consciente, decir, sabes que no voy a donar porque tengo un criterio de selección que va a ser negativo para esto. Tengo un factor de riesgo. Y uno como profesional pues puede tener el tiempo bien delimitado, pero las personas difícilmente, el público general, difícilmente las va a conocer. Entonces es importante tratar de llevarlas como parte también de promoción a la donación. Muy bien. Esta guía de selección nos comentan algunas situaciones, por ejemplo el tiempo de atención del donante. Dice que en 5 minutos debemos de hacer una buena recolección de datos demográficos, de información general, formas de contacto y en general, ¿no? Con esto nos ayuda mucho, por ejemplo, para saber si este donador tiene una IFE, si este donador va a donar en una institución para algún paciente, bueno, que sea la institución que lo atienda, ¿no? Aquí en el centro estatal luego llegan a donar para algún privado, por ejemplo, y nosotros no damos atención para ellos. Tendríamos que llevarlos o mandarlos pues a que donen a la institución en donde está el paciente. Y la norma sí comenta que tenemos hasta 12, inclusive 12 minutos para hacer una correcta entrevista y valoración médica confidencial. La realidad es que en lugares pues donde tenemos un flujo de donación muy constante, pues no, en 12 minutos ya atendimos fácil a 5 donadores, y no es que más. Pero sí, en lugares donde la carga de trabajo no es tan amplia, bueno, sería muy válido, ¿no? Tenerlo. Por supuesto, eso no significa que por hacer todo más rápido lo vamos a hacer mal, ¿no? Sino que tenemos que tener un alto nivel de expertise técnico en criterio de selección del donante, que por supuesto se va generando con la experiencia. Es lógico que al principio vayamos a tardar un poquito más, por supuesto. Pero también no es válido media hora, ¿no? Con cada donador. Entonces, esto es para tenerlo en cuenta, ¿no? Y algo muy importante. Siempre hay que tratar al donador de manera atenta y respetuosa. Pensémoslo como es. Nos vienen a regalar sangre. Porque eso es lo que hacen. No viene nadie y le va a pagar ni un quinto, nada a este donador. Claro, un donador familiar termina llevándose su comprobante de donación, que le va a servir para su familiar, pues, pero a nosotros como parte de un equipo de medicina transfusional, pues nos están regalando, entonces tenemos que ser corteses, ¿no? Y es algo muy importante, hasta pensando en una empresa, sería la atención al cliente, y este cliente, ¿quién sería? Pues nuestro donador, ¿no? Muy bien. También es importante dar una información previo. Esta información se hace de varias formas, desde pláticas informativas, trípticos, pláticas por supuesto ya en sitio. Y hay que tomar en cuenta que México son muchos Méxicos. En México hay población tan mixta y de tantas locaciones, de tantas religiones, con tantos idiomas, que también tenemos que tomar esto en consideración. Si bien a lo mejor es muy complicado tener traductores o tener a alguien en cada centro estatal que nos pueda ayudar con a lo mejor la plática informativa para personas de alguna etnia en específico, pues sí es válido buscar los medios para poder ayudarlos al menos, ¿no? No digo que a todo este tipo de donador hay que condonarlos, no, pero si de repente se empieza a notar un auge de donación de alguna población indígena en particular, de alguna etnia, pues bueno, es muy válido tener a un traductor que nos pueda ayudar para esto y inclusive iniciar estudios para valorar el tipo de sangre de estas comunidades para poder ayudarles de forma correcta. Aquí en el centro estatal no hemos llegado a esto, no hemos tenido pues esa necesidad, y si en algún momento se hace, pues tenemos los protocolos para poder hacerlo. Pero sí es muy válido, si quien está escuchando ahorita
es de alguna comunidad en donde empieza a llegar comunidades o etnias muy específicas que a lo mejor hablen otro tipo de idioma y que por supuesto tengan desde el punto de vista inmunohematológico alguna peculiaridad que les podemos ayudar. Ahí sí los insto a que hagan estudios y todo, y por supuesto estamos para ayudarles en este tipo de procesos, ¿no? Y de la misma manera todo esto se tiene que generar con documentación, con material informativo para poder ayudar a que estos donadores finalmente se fidelicen. Lo que queremos es que todo el mundo done, esa es la realidad. Pero no que todo el mundo done por donar, sino que donen sabiendo que su sangre es segura. ¿Sale? Bien. Ahora, es muy importante recordar que el acto de donación pues no es inocuo. Siempre nos puede generar algún problema, desde el pequeño dolorcito que se genera en la punción hasta la muerte. Es una realidad. Si bien condiciones que pueden matar a un donador son contadas con la mano y sobran dedos, existen. Pero muchos de ellos derivan a no hacer una buena historia clínica cuando se hace la selección del donador y pasar a donar a algún donador que tenga un factor de riesgo importante. Una enfermedad cardíaca o que ha donado previamente y no le hizo una biometría, ¿no? O una situación en general. Es importante que para ello entonces tengamos un correcto llenado de un consentimiento informado que puede llevar firma o huella dactilar. Es importante. Y algo que siempre se tiene que hacer es que todos los donantes deben de firmar las cartas de consentimiento informado, independientemente si es apto o no apto, porque finalmente les vamos a hacer al menos la toma de muestras. Vamos a hacer la recolección de sus datos personales y en una era digital los datos personales son muy valiosos. Entonces tenemos que tener por escrito su autorización, cosa que de hecho estamos haciendo. Y como dice ahí, todo donante tiene derecho a realizar preguntas sobre el proceso y retirarse en cualquier fase sin justificación alguna. Pero si sabes qué, me voy. ¿Por qué? Pues porque me voy. Ok, cuídese mucho. A lo mucho podemos orientarlos, ¿no? A lo mejor sin ser inquisitivos, oye, pero ¿por qué? Se le dio una mala atención, se siente mal, tiene miedo. No, es que sabes que me empecé a sentir muy mareado. Ah, caray, no, espérate, mejor siéntate. Tú vayas a caer allá afuera, ¿no? ¿Sabes que me trataron muy mal? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cómo? A ver, platícame. Para nosotros poder mejorar, ¿no? O sea, es que no, terminaron mis donadores, ya no necesito. Ah, perfecto, y poder darle seguimiento, que es algo muy común, ¿no? Dentro de la atención del donador tenemos que hacer un correcto registro. Y el registro lo vamos a hacer por medio de alguna documentación oficial. No vale aquí el carnet del kinder, ¿no? O una tarjeta del béisbol, ¿no? Aquí tiene que ser una cartilla militar, la INE, un pasaporte, una cédula, algo que entregue una instancia federal, ¿no? Gubernamental. Y algo muy importante, la fotografía, los datos de este donador tienen que corresponder fisionómicamente con la persona. Actualmente puede llegar una persona transgénero y está perfecto, no hay ningún problema con esto. El problema que nos pudiera dar es que a lo mejor tenga en la credencial la foto de una persona que fisionómicamente sea diferente a la que estoy viendo. Ahí sí tendríamos que decirle, ¿sabe qué? Discúlpeme, no va a poder pasar, pero porque la fotografía y los datos que vienen en esta INE no corresponden a la persona que estoy viendo. ¿Tiene alguna otra documentación que sí sea a la par? ¿Sabes qué? No. Ah, bueno, puede sacarle y todo y puede venir a donar. Pero entiéndalo, es por seguridad transfusional, no por una situación que denigre, ¿no?, a la identidad de la persona. Para nada. Eso hay que tenerlo siempre en consideración. Y algo que es muy cierto es que también tenemos la autorización por un tercero. Que esto lo va a dar tanto el responsable sanitario y hay que hacerlo con un registro en la historia clínica. Esta autorización por tercero finalmente nos sirve para personas que no traen su documentación porque la extraviaron, la robaron y a veces puede suceder así. Es válido, pero tenemos que tener a alguien que sustente la identidad de este donador. Muy bien. Ahora ya situaciones un poquito más técnicas, que sería por ejemplo la toma de somatometría. Hay que recordar que finalmente vamos a tener donadores que nos van a brindar de su sangre y que nosotros tenemos que tener constantes vitales muy importantes para saber si van a ser candidatos correctos a la donación.
como sería la altura, el peso, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la temperatura, y que estos nos ayudan también para definir si puede o no pasar. En cuanto a lo que vamos a obtener nosotros de sangre, en el punto número 6 de la norma, previamente se hablaba de que personas menores de 50 kilogramos de peso no podían donar. Actualmente esto cambia, pero cambia a ser un poquito más exactos. Lo que vamos a hacer nosotros es tratar de obtener con esta fórmula de Nadler, el volumen que vamos a obtener. El volumen extraído tiene que ser menor al 13% del volumen circulante. Y nosotros lo que vamos a hacer es pasar a aquellas personas que tengan un volumen mínimo cuando ya se obtuvo de 405 mililitros con todo y muestras. Si tienen menos de 50, vamos a diferir esta donación si el volumen a extraer es mayor al 13%. Y aquí viene esta fórmula. La fórmula de Nadler es un poquito diferente entre hombres y mujeres. Cambia lo que serían las constantes. En hombres sería estatura en metros al cubo multiplicado por esta constante, que es 0.3669, más esta otra constante, 0.03219, por el peso en kilos, más esta última constante. Con eso nos da pues el volumen circulante y nosotros podemos definir si este donador puede o no donar. En la práctica, la verdad es que muchos lugares van a continuar tomar el 50 kilos como el límite, porque es más sencillo. Pero si tuvieran a lo mejor, lo ideal es que pudiéramos pasar a todos, ¿no? Pero si tuvieran a lo mejor mucha necesidad por algún tipo de sangre muy específico y viene algún donador que a lo mejor pesa 49, 48 kilos, podemos hacer esta fórmula para definir cuánto vamos a obtener de sangre, ¿sale? Y junto con estos criterios, desde el punto de vista de la toma de somatometría, tenemos que valorar la altura, el peso y la presión arterial. Hay que recordar que tenemos que tener equipo que esté correctamente calibrado. Normalmente se utilizan baumanómetros digitales. Y como criterios de selección, pues tenemos que si hay una presión arterial mayor a 180-100, cualquiera de estas, tanto sistólica como diastólica, tendremos que esperar al menos 10 minutos y checarlo del otro brazo. Si se mantiene alto, pues el donador no podría donar, ¿no? Y si la presión está entre 90-100, 50-60, sin antecedente de desmayo o mareo, pudiera pasar, pero si está por debajo o ya hay algún antecedente de desmayo o mareo, pues nos aguantamos, ¿no? Muy bien. Y en cuanto a temperatura y frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca aceptable tiene que ser hasta 100 por minuto, 100 latidos por minuto. En atletas de alto rendimiento puede estar entre 40 y 50 pulsaciones por minuto. Y en cuanto a temperatura corporal, no tiene que rebasar los 37.5 en una toma axilar o corporal, y de manera oral hasta 37 grados. Si estuviera por arriba de esto, no podemos aceptar la donación, porque finalmente no sabemos si este donador pudiera estar cursando por algún periodo infectocontagioso, ¿no? O alguna enfermedad en general. Un punto muy común, pues, de diferimiento de los donadores es precisamente el diferimiento por biometría. La biometría hemática, desde que se instauró como uno de los tantos filtros que tenemos en la donación, nos permite sacar de este proceso de selección a aquellas personas que no cumplan con ciertos criterios. En este punto nos habla un poquito sobre el diferencial de leucocitos. El rango, por ejemplo, de leucos totales va desde los 3.5 hasta 10.5. Menor a 3.5, mayor a 10.5, pues hacen que nuestro donador no pueda donar, ¿no? En cuanto a neutrófilos, nuestros criterios de diferimiento serían menos de 1.5 o mayor a 6.5, y en cuanto a linfocitos, menor a 1.5 y mayor a 3.3, que aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. El punto número 6 de la norma oficial habla de 3.5 de linfocitos como límite superior. Este cambió en base a las determinaciones que se hicieron por parte del Centro Nacional. Sin embargo, este punto en específico habla de que si uno está viendo que aumenta el diferimiento en una población por
biometría en general, es muy válido hacer un estudio de la población para definir cuánto es lo normal que tienen de celularidad y de diferencial. Cosa que de hecho estamos en trabajo para saberlo nosotros, porque tenemos la sospecha aquí en Centro Estatal de que probablemente estemos dando de baja o bueno, no aceptando a donadores porque están saliendo con linfocitosis, entre comillas, arriba de 3.3, pero no muy alejado del 3.5 de antes. Muchos que salen con 3.4, 3.5, que de alguna otra manera, si hubieran podido pasar con los criterios anteriores, se están difiriendo. Entonces es válido que en cada lugar pues hagan un estudio como lo dictan, ¿no? Esta guía de selección con criterios del CLCI y el protocolo que manejan ellos, ¿sale? Pero de momento pues tenemos al menos esta tablita que nos habla cuáles son los criterios. Para lo que son monocitos, eosinófilos y basófilos no tienen un criterio de diferimiento de rango menor, pero sí mayor, que sería para monos arriba de 1 y para eosinófilos arriba de 0.5 y basófilos arriba de 0.2. Si tenemos algún donador que sale de estos rangos, pues no puede donar, ¿no? Explicarles en cuánto tiempo, que mayormente suele ser 2 semanas, 14 días. En cuanto a la evaluación clínica, todo y cada uno de los procesos que vamos a hacer tienen que estar documentados y por supuesto la historia clínica es uno de ellos. Cualquier información que saquemos se tiene que documentar, ya sea en algún sistema electrónico o a mano en una historia clínica, ¿sale? Se tiene que hacer exploración física y sobre todo para buscar y detectar la presencia de adenopatías, hepatosplenomegalia o algún otro signo de enfermedad. ¿Esto se hace? La verdad es que no. Y eso está mal y se los tengo que decir, ¿no? Muchas veces la carga de donar es muy alta y no permite hacer una correcta evaluación clínica del mismo y por supuesto con exploración física. La verdad es que el COVID también hizo que se perdiera un poquito la exploración física por evitar el contacto, pero siempre que sea posible y necesario hay que hacer una correcta exploración física. Hay que recordar algo y esto es como una pequeña tangente. Muchas personas que vienen a donar, muchísimas, probablemente sean el primer y único momento en el que estén enfrente de un médico. Esa es la realidad. Muchas personas que provienen de poblaciones donde sus resfriados o sus enfermedades infectocontagiosas las tratan con remedios caseros o medicina alternativa, no se presentan ante un médico salvo esta situación. Y es un muy buen momento para hacer algo de salud pública en este tipo de personas que a veces llegan a donar y lejos de donar salen hasta con receta, ¿no? Lo más común, pacientes que llegan, o donadores mejor dicho, que llegan con anemia y que con una pequeña historia clínica podemos encontrar que tienen miomatosis o tienen algún problema de sangrado de tubo digestivo y que se pueden referir, ¿no?, a los lugares donde tienen que tratarse. O no se diga, ¿no?, situaciones pues más graves. Una vez a mí me tocó en el INCAN, nos llegó un donador que traía 28,000 leucos. Le hicimos un frotis y traía una leucemia. Y era un donador. Pues además de no donar, pues pasó directo al piso de hematología para que ya se fuera valorado por una leucemia. Y venía a donar, ¿no? Entonces nos podemos podemos encontrar muchísimas sorpresas y pues hay que tenerlas en cuenta. Por eso es tan importante hacer una correcta exploración física, ¿no? Y como les decía, de hecho ahí viene, en el caso de hemoglobina baja, pues podemos incluso indicar la suplementación de hierro y derivar a primer nivel, ¿no? Esto ya sería materia de cómo se hace la atención de una anemia, ¿no? Pero hacer una buena exploración física y sobre todo una buena historia clínica podemos saber qué es lo que tiene en su mayoría los donadores, ¿no? Y en general, ¿no?, también nos habla esta guía de evaluación, pues los intervalos mínimos entre colecta de diferentes componentes. Por ejemplo, entre sangre total, sangre total, y sangre total, es decir, entre donación común y corriente y otra, hay que esperar 8 semanas, 2 meses. Entre sangre total y alguna aféresis, una eritroaféresis de bolsa única, serían 8 semanas igualmente. Pero si yo hago una donación el día de hoy de una sangre total y quiero donar una eritroaféresis pero de bolsa doble, que es muy raro, la verdad es que son pocos los lugares que lo hacen, tendremos que esperar 3 meses.
La eritroféresis de bolsa doble es un procedimiento por el cual, igual que en una féresis plaquetaria, somos conectados a un separador celular, el cual nos va a sacar mayor cantidad de glóbulos rojos. Algunos criterios muy específicos para ser donador de este tipo de féresis de eritrocitos. La verdad es que no todo el mundo puede hacerlo. Y entre ellos está el peso y algunas otras constantes, ¿no? Entre sangre total y una plaqueta féresis, con o sin eritrocitos, va a ser 4 semanas, un mes. Y entre una eritroféresis de bolsa única y otra serían igual de 8 semanas. Ahí vienen algunos otros criterios, la verdad es que no vale mucho la pena platicarlos todos, pero sí hay que recordar de los más importantes serían estos que están en rojo, sobre todo este último entre una plaqueta féresis y otra plaqueta féresis que es de 2 semanas. Una persona que quiere donar plaquetas por aféresis puede hacerlo cada 15 días, sin ningún problema. Durante el mes puede hacer 24 donaciones y en una vida pues puede salvar mucha gente, ¿no? Muy bien. Y en cuanto ya a lo que es proceso de la donación, pues hay que saber que previo a la extracción, el donador tiene que ingerir entre 300 y 400 mililitros de líquido vía oral, estar bien hidratado. La verdad es que actualmente no hay un criterio de ayuno, es decir, un donador puede pues, venir desayunado, ¿no? No hay gran problema, aunque sí sería recomendable que eviten comer alimentos con mucha grasa o con huevo o con algún tipo de alérgeno que eventualmente pudiera hacerle daño a la persona a quien se le transfunde. Pero ya no hay como un criterio de selección negativo para aquellas personas que desayunan previo, ¿no? al proceso de donación. Y sobre todo es muy importante que estén bien hidratados aquellas personas que tienen un peso muy limítrofe, 52 kilos, 51 kilos, o aquellos menores de 20 años, porque la incidencia de síndrome vasovagal, de reacción vasovagal, es muy alta en este tipo de personas, ¿no? El personal que vaya a hacer la flebotomía inicial, tanto la toma de muestra como ya la flebotomía para obtener el paquete, tienen que usar equipo de protección, que incluye guantes, careta o lentes, tener su cubrebocas, por supuesto, conocer todos los pormenores de bioseguridad en el área y saber cómo hacer esto, ¿no? Tienen que verificar la integridad y vigencia de las bolsas previo a hacer la donación como tal, realizar una correcta asepsia y antisepsia. Hay técnicas para ello, de hecho va a haber una plática de esto más adelante. Tienen que diferir los primeros 10 mililitros de la sangre a una bolsa satélite y este se va a utilizar para la serología infecciosa, ¿no? Y siempre en cada donación se tiene que entregar un talón de autoexclusión. ¿Que el talón le pusieron? No creo que mi sangre sea segura. ¿Que el talón le pusieron palomita en no, tachita en sí? ¿Que el talón se extravió? ¿Que el talón no tiene respuesta? Esa sangre se da de baja. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la certeza de que sea una sangre segura. Puede ser que aquella persona que puso que no cree que su sangre sea segura, la serología sale bien, sale limpia. Pero el donador ya tuvo la conciencia de decir, ¿sabes qué? Pues yo no me porto muy bien. O a lo mejor sé que tengo alguna enfermedad o tuve algún factor de riesgo. No todo tiene que ser sucio, ¿no? Entonces hay que tenerlo en consideración esto. Muy bien. En cuanto al refrigerio que se les va a dar a los donadores, este siempre tiene que ser supervisado por personal de banco de sangre. La realidad es que la mayoría de las reacciones de donación suceden en el comedor. Muchas pasan, por supuesto, en el momento de la donación o minutos después, pero una buena cantidad pasan directamente en el comedor. Entonces siempre tiene que haber alguien supervisando, por supuesto entregando el refrigerio y demás, pero supervisando que estén todos bien. Explicarles es un buen momento para hacer una explicación de cómo ser un donador altruista, resolver algunas dudas que tengan, hacer un buen registro de ellos y por supuesto dar la atención primaria a aquellos que se puedan marear o que en general tengan una reacción a la donación, ¿no? Muy bien, con esto terminaríamos lo que sería como las medidas en general de la donación y vamos a empezar a hablar sobre criterios de selección del donador.
Este curso está diseñado para hacerlo como en bloques, dependiendo de los criterios de selección, que incluirían desde algunos criterios muy generales, algunos de índole médica, algunos otros quirúrgicos y demás. Entonces vamos a comenzar con estos criterios de selección del donador. Aquí vamos a hablar un poquito sobre criterios derivados de factores de riesgo. Factores de riesgo tales como desde el ayuno, fiebre y demás, ¿no? Ayuno. Primero que nada, la guía de selección está diseñada para dejar como encabezado el criterio de selección, que en este caso, por ejemplo, es ayuno, y dar el tipo y tiempo de diferimiento. En este caso, el ayuno no genera ningún tipo de diferimiento, como les comentaba. Por ende, tampoco tiene un tiempo. Hay algunas observaciones y como les comentaba, pues sí dice que cada candidato a donar que tengan un ayuno más de 4 horas sin ingesta de líquidos o más de 8 sin ingesta de alimentos, se le podrá indicar una ingesta de entre 300 y 400 mililitros de líquido. O inclusive se puede adelantar de manera parcial o incluso total el refrigerio previo a la donación, ¿no? ¿Y quiénes pueden ser aceptados para la donación en el punto de vista del ayuno? Bueno, todos aquellos que hayan tenido una ingesta de líquidos y o alimentos el día de donación y que por tanto no es necesario el ayuno. Es importante esto porque ya entonces mucho donador puede venir aunque ya hayan desayunado. Insisto, solo hay que tener un poquito de cuidado con aquellos que hayan comido o que hayan desayunado alimentos con mucha grasa o algún tipo de alérgeno. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras metodologías de laboratorio incluyen valorar el plasma y si este está muy turbio porque está lipémico, las muestras no van a ser muy adecuadas para el proceso, ¿sale? En cuanto a la ingesta de bebidas con alto contenido de taurina, no voy a decir marcas porque ya están puestas, pero ¿esto sería algún criterio de diferimiento? No. ¿Por qué se puso? Bueno, porque en algún momento vieron bancos que empezaban a diferir por el uso de estas bebidas que te dan alas, ¿no? Entonces, para evitarlo, se empezó a buscar. La verdad es que no hay, ¿no? Sí hay algunas observaciones, dice, se deberá evaluar si de manera simultánea ingirió las bebidas con alguna bebida alcohólica, porque esa es una realidad. A lo mejor les dan alas y les dan otras cosas, ¿no? Entonces, siempre hay que preguntar, ok, ¿te tomaste aquello con ron? ¿O con vodka? ¿O con brandy? ¿O con tequila? No, nada más me eché uno porque tenía sed, ¿no? Y lo tenía en la casa. Ok, no es un criterio de diferimiento. De hecho, voy a tomar este punto para mencionar que muchos de los criterios de diferimiento que nos dice no hay problema, no se difiere por esto, salvo que el tomar a lo mejor algún medicamento que no hay ningún problema, porque lo está tomando, a lo mejor tiene una enfermedad que sí sea a punto de diferimiento. Entonces esto hay que tomarlo en cuenta. Ahorita lo vamos a ir viendo más adelante. La fiebre. ¿Qué onda con la fiebre? ¿Podemos pasar a un donador? La verdad es que no. El criterio sería temporal o inclusive indefinido. ¿Cuándo vamos a decir si es temporal o indefinido? Bueno, si tiene o no ya un diagnóstico previo. ¿Sabes qué? Traigo fiebre y sé que tengo COVID. Ay, espérate. Vamos a darte tanto tiempo por el COVID. Oye, ¿sabes qué? Yo no sé que tenga alguna enfermedad y llegué con fiebre. Pues sabes que ahorita no puedes donar y no sé cuándo dones. Hasta que ya estés bien y sepamos perfectamente cuánto es. En cuanto a criterio de diferimiento temporal, si el cuadro es aislado de fiebre, hay que diferir al menos 14 días. Hasta la recuperación completa de los síntomas asociados o el término del tratamiento antibiótico en caso de haber sido indicado. Como viene ahí, ¿no? Y indefinido es cuando, pues como les digo, no tenemos una causa aparente de por qué generó esto. Desmayos y lipotimias, ojo aquí. Fíjense que tengo algún donador que ya me dice, ¿sabes qué? Yo me desmayo con nada, ¿no? ¿Pasamos este donador? Ojo. Ahí vamos a hacer un tipo de diferimiento de manera temporal o incluso permanente, dependiendo de algunas cosas. Primero, hay que evaluar la etiología del tipo de desmayo. Oye, ¿por qué te has desmayado? Fíjate que me desmayo porque estaba en honores a la bandera y me pegó el sol y ¡pam! Caí, ¿no? Muy común, ¿no? Muy típico. O a lo mejor cada vez que veo una aguja, pues me desmayo. Entonces, hay algunos que vamos a decir, ¿sabes qué? Mejor ya no dones, porque es muy probable que se van a desmayar ahí en el consultorio, ¿no?
En caso de reacciones vasovagales que están asociadas a la donación, esto suele ser un poquito más común en género femenino y sobre todo en donadores de primera ocasión. Entonces, si tenemos a una donadora delgadita que se ve asustada, que es su primera vez que dona y que ya nos ha dicho que ha desmayado antes, podemos sugerirle que ingiera un poquito de líquidos previo a la donación, pero puede ser probable que se desmaye y hay que hacérselo saber, ¿no? ¿Qué criterios de aceptación tendríamos? Bueno, aquellos que tienen antecedentes de lipotimias o de desmayos en la infancia o como evento único, aquel que se desmayó una sola vez en honores a la bandera y que sabe bien que nunca más se ha desmayado, y aquellos que han sido estudiados y que no tengan alguna causa que sea diferida por el diagnóstico. Por ejemplo, fíjate que yo tengo un problema cardíaco y por eso me desmayo. Ay, ya no puedes donar. Eso sería un criterio de diferimiento permanente. Y los criterios de diferimiento permanentes que tendrías entonces sería por una reacción vasovagal grave, que tuviera una pérdida de conciencia o que tuviera más de 2 reacciones vasovagales de repetición en donaciones previas. ¿Ya has donado antes? Sí. ¿Cuántas veces? Como unas 5 veces. Perfecto. ¿Te has desmayado? En cada ocasión me desmayo. ¿Cómo? Sí, de hecho, mira, esta cicatriz en la frente me la hice en uno de los desmayos y este diente que no tengo me lo tumbé en una. Ay, es que mejor hasta aquí, ¿no? Oye, pero yo he donado antes, sí, pero cada vez te desmayas. La verdad es que has sido muy imprudente en las veces pasadas que hayas donado, porque donde te hubieras caído mal y ya no la cuentes. Y tratar, ¿no?, de explicarle al donador que lo hacemos no porque su sangre no sirva. Sirve perfectamente. Porque hay un enfermo que es la persona a quien va a donarle. Y no queremos que sean 2 enfermos, solamente uno. Eso es muy importante, ¿no? Tenemos la hipotensión arterial. Finalmente, casi siempre pensamos, ¿no?, en la hipertensión como un criterio de diferimiento. Pero ¿y la hipotensión? Pues bueno, también es un criterio de diferimiento temporal o indefinido, dependiendo de la causa que lo estén llevando. Hay que considerar, por supuesto, además de esta hipotensión, si existe o no el antecedente de desmayo o síncope. ¿Vale? Sería un criterio de aceptación aquellos que a criterio del médico evaluador sean hipotensos asintomáticos y que no tengan antecedentes de síncopes o desmayos. ¿A partir de cuánto decimos está hipotenso? Por debajo de 90, 60. ¿Vale? Y como recomendación, pues hay que igual administrar un poquito de líquido previo a la donación, ¿no? Esto va a disminuir, o se ha visto que disminuye la propensión a generar reacciones vasovagales. Y el criterio de diferimiento sería indefinido cuando hay antecedentes de desmayo o de pérdida de la conciencia. Muchas veces este indefinido se convierte en permanente, porque si está hipotenso, se ha desmayado previamente, e inclusive ya donado y se ha desmayado, a lo mejor con 2 donaciones que haga y con desmayo, pues ya mejor que nunca lo haga, ¿no? Y como digo, lo hacemos por seguridad del donador. Valores anormales de leucos. Bueno, ya habíamos mencionado en la tablita anterior. El tiempo de diferimiento sería de 15 días. ¿Pudiéramos hacer más de 15 días este criterio de diferimiento? Claro. Si sabemos que aparte de tener, por ejemplo, leucocitosis, el paciente tiene alguna enfermedad en específico. Inclusive pudiera ser permanente. Pero ya no por el valor de leucos, sino por la enfermedad que tenga. Como les platicaba hace rato, si tenemos un paciente que tiene una hiperleucocitosis, pero además de esto tiene leucemia, pues evidentemente este paciente no puede donar nunca. Ya ni siquiera decir donador, paciente ya no puede donar, ¿no? Pero si a lo mejor tiene gripa o apenas va a comenzarle, pues podemos darle solamente sus 2 semanitas de diferimiento y después evaluar si está todo bien. Y aquí pues para recordar, ¿no?, un poquito de los criterios de diferimiento por leucocitos. Herpes labial o genital, que son importantes. ¿Pueden donar? Pues definitivamente no. El herpes labial y genital nos genera un criterio de diferimiento temporal o permanente, dependiendo de. Y en cuanto a la evaluación, hay que valorar si no hay concomitancia de herpes genital con alguna otra enfermedad de transmisión sexual. Si tenemos por allá herpes, a lo mejor también hay sífilis, o a lo mejor hay gonorrea, o quien lo quita y hasta VIH y alguna otra cosa. Entonces sí es un criterio de diferimiento muy importante. ¿Cuáles serían criterios de aceptación? Podemos
generar aptos con antecedentes de un herpes labial siempre y cuando el día de la donación no tenga ningún tipo de lesión activa. Si trae lesiones todavía, nos tenemos que esperar. Y sería diferimiento de manera permanente para antecedentes de infección activa por herpes virus de tipo 8 o con alguna manifestación clínica de sarcoma de Kaposi. Y tenemos esto, muchos de estos donadores pudieron o no tienen VIH, entonces hay que evitarlo. Y si no, deben de tener algún tipo de inmunodeficiencia muy profunda que permita esto. Antes de la pandemia del VIH, el sarcoma de Kaposi existía, por supuesto, y se veía más en adultos mayores o en personas con inmunodeficiencia no adquirida por VIH, ¿no? Pues por alguna otra índole, y de la misma manera, pues obvio no podían donar. Aquí igual. Y en cuanto al herpes genital, sobre todo por contacto sexual, sería temporal hasta cumplir 28 días del contacto o de la desaparición de las lesiones. Eso sería el tiempo, ¿no? En cuanto a úlceras orales, que estamos valorando, igualmente tendríamos un criterio de diferimiento temporal o incluso indefinido. Aquí lo que vamos a hacer es evaluar la existencia de la enfermedad de base para disminuir el tiempo o aumentarlo dependiendo de lo que encontremos. Y esto se va a hacer para evaluar la concomitancia con alguna enfermedad de transmisión sexual que esté simultánea, ¿no? Sobre todo valorar si hay herpes virus labial, a lo mejor también hay genital y hay que preguntarlo bien. Y el diferimiento en inexistencia de una enfermedad de base, pues al menos se tiene que diferir por al menos 7 días posterior a la recuperación completa y término del tratamiento. En cuanto a algún absceso periodontal, dental directamente, en carrillos, en lengua, ahí vamos a hacer un diferimiento temporal. Y tenemos que incluir tanto abscesos en piel, en partes blandas, dentales o en general. Y hay que darle, para aceptar al donador, tiene que ya tener resuelto el absceso y al menos 7 días posteriores a la suspensión del tratamiento con antibiótico. Cumplida su semana después de esto, pues ya vamos a poder aceptar al donador. Claro, siempre y cuando no tenga una biometría alterada y demás, que luego puede suceder. Un criterio de diferimiento sería para abscesos activos en piel o partes blandas con o sin presencia de fiebre. A lo cual nos lleva también a hablar de forúnculos. ¿Qué pasa si yo tengo algún absceso, algún forúnculo, propiamente una infección de algún cabellito o de acné en general? Pues también hay que darle un diferimiento que sería temporal durante 7 días. Obviamente hay que mandarlos a que tengan tratamiento y que al cabo del término del tratamiento y que no tengamos datos de infección ya hayan pasado al menos 7 días. Uno de los más importantes, porque es muy clásico, son todas las patologías dentales, ¿no? Y tratamiento odontológico. Es muy común que un donador diga, es que no puedo donar porque tengo una muelita picada. Y así me dijeron, yo no sé por qué, pues yo me siento bien, ¿no? Hay que recordar, antes de decir aquí todos los criterios, pues que existen bacterias en boca que tienden a pasar a torrente sanguíneo y que nos dan verdaderos problemas. Entonces hay que saber bien cuándo vamos a diferir y en qué condiciones podemos aceptar. El tiempo de diferimiento va a ser muy variable, pero sí tiene un tiempo de diferimiento. Dice, hay que evaluar el tipo de procedimiento realizado. Queda a criterio del personal médico seleccionar la elegibilidad para la donación de acuerdo a la revisión de la cavidad oral. ¿A quién vamos a aceptar? Bueno, a quienes hayan hecho solamente una limpieza, que le hicieron alguna toma de impresiones dentales, porque le decimos intervención dental, sí. Ya no puede donar. No, sí, bueno, ¿qué? A lo mejor solamente fui a que me hicieron una limpieza o que me ajustaron los brackets, alguna situación de estas, no hay problema. Ahora, ¿cuándo sí vamos a hacer diferimiento? Extracciones dentales, aunque no estén complicadas, se difiere. Endodoncias, curaciones de abscesos dentales, colocación de implantes dentales o de unidades de prótesis, una corona, vaya, ¿no? Hasta cuando ya se hizo todo esto, tenemos que completar al menos 7 días del procedimiento o que se termine el tratamiento antibiótico, porque muchas veces va junto con pegado, ¿no? Y en caso de una obturación dental, una colocación de una resina, algún pulido dental,
o colocación de algún sellador, tenemos que diferir hasta 24 horas posterior al procedimiento, siempre que no exista algún tipo de molestia. Si trae molestias todavía el paciente, ahí sí no podemos pasarlo, ¿no? En el caso de una herida no cicatrizada de caries dental de tipo 5, estadio 5 o 6, que serán estas de aquí, en donde un estadio 5 de una cavidad detectable exponiendo la dentina, y el 6 sería una cavidad extensa con dentina claramente visible, que es muy común ver luego donadores que tienen este tipo de caries donde se ve pues la pulpa ahí del diente, pues a ellos sí tenemos que diferirlo, ¿no? Hay que darle un deferimiento en este caso indeterminado. Oye, ¿cuándo puedo donar? Pues arréglate esas muelas, las traes muy mal. ¿Y cuánto va a tardar eso? Pues tú dime. En cuanto ya lo tenga ya arregladito, a lo mejor le retiran la pieza dental o le ponen alguna prótesis o una resina. Bueno, ya nos iremos con los diferimientos como tal. Y ahora, en cuanto a una cirugía dental complicada o maxilofacial, ahí tendríamos que voltear a ver cirugías menores, porque ya esto es una cirugía per se. Eso lo veremos mucho más adelante, ya en criterios de diferimiento por cirugía. Ahí volveremos a tomar este punto, ¿no? Líquen plano. El líquen plano, luego cuando hacemos una buena exploración nos lo podemos encontrar. Finalmente también tiene un criterio de diferimiento temporal. Y aquí tenemos que evaluar la concomitancia con lesiones dermatológicas, tanto ungueales como infección por hepatitis C y VIH. Sobre todo hay que descartar transformaciones neoplásicas, ¿no? El diferimiento sería temporal y sería hasta completar 6 meses posterior a la curación y que no se esté bajo un tratamiento con esteroides o con algún inmunosupresor oral. Si les llega algún pacientito con estas lesiones, pues hay que esperarnos tantillo, ¿no? Uno clásico también son las actividades de profesionales de alto riesgo. Ya estaba desde el punto número 6 de la norma, pero hay algunos bancos que han generado como una transgiversación de la información, ¿no? En donde dicen, bueno, el médico, por ejemplo, no puede donar, o el personal de la salud no puede donar, y esto es incorrecto. Las actividades profesionales de riesgo no son o no habla sobre profesiones en el que tengan riesgo infecto contagioso, no, sino profesiones que el donar les genera el riesgo en su trabajo de tener alguna herida. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo soy bombero? O si soy conductor de un tranvía, ¿no? O de maquinaria pesada, o algún obrero de la construcción, un albañil. Si yo dono y yo no puedo tener un reposo de al menos 24 horas posterior a la donación, lo ideal es no donar. Porque a lo mejor no todos los días nos llegan bomberos a donar, pero todos los días nos llegan albañiles, ¿no? Y un albañil que esté haciendo una bóveda a 2 metros, o a 10 metros, o a la altura que quieran, y se marea posterior a la donación, pues a lo mejor se va a caer y se va a encajar en unas vigas, ¿no? En unas varillas. O el simple hecho de caerse. Y esto puede ser mortal. Entonces hay que tener esto bien en cuenta y decírselo a aquel donador que detectamos que tiene una profesión de riesgo, que a veces se nos olvida. Porque a veces pensamos que las profesiones de riesgo son así, glamuroso, ¿no? Es bombero, ¿no? Es piloto aviador. Pues no todos los días nos llega de estos. Pero una profesión de riesgo tan sencilla como alguien que esté trabajando en alturas o que use un montacargas, ¿no? Pues puede tener este tipo de problemas, ¿no? Hay que tenerlo en consideración. Y sí, tendríamos que diferirlos al menos un día. Hasta el día en el que puedan decir, ¿sabes qué? Hoy es viernes, no voy a hacer nada el día de hoy. Mañana tampoco, entonces puedo donar sin problemas. ¿Pudiera entrar aquí el personal médico? Pues sí, aquellos que estén a lo mejor en guardia y demás, que el hecho de donar a lo mejor no los tenga al 100 de sus capacidades, pues sería lo correcto a lo mejor que no hicieran guardia ese día. Si no, pues no caeríamos en esta situación. Pero sí hay que definir que estas actividades profesionales de riesgo no hacen referencia a los médicos o al personal de ciencia de la salud que tienen factores por estar frente a un paciente, porque si no, el diferir a un profesional de la salud en general, por ser profesional de la salud, sería despectivo, ¿no? Peyorativo, diríamos, ¿sabes qué? No puedes donar por ser médico, y eso no es correcto, sería discriminación. Muy bien. En cuanto a estancias en prisión o en alguna institución penal o en centro de rehabilitación, finalmente existe siempre el riesgo de transmisión de enfermedades
virales, entre ellos hepatitis y VIH, por mil y una cosas, ¿no? Entonces, todas aquellas personas que han estado al menos 72 horas consecutivas en alguna de estas instancias no podrán donar hasta no haber pasado 4 meses o 12 meses. Todo dependerá del tipo de banco. Si el banco de sangre tiene o cuenta con NAT, serían 4 meses. ¿Por qué? Porque esta metodología de estudio para finalmente enfermedades infectocontagiosas derivadas de virus, como hepatitis o VIH, es muchísimo más rápida y más disminuye el tiempo de diferimiento por acortar el periodo de ventana a 4 meses. De hecho, el NAT de tercera generación hace maravillas. Podemos detectar las primeras cargas virales de estas personas en la primera semana. Entonces, sí nos tenemos que esperar al menos estos 4 meses con NAT. Si el banco no cuenta con esto, bueno, hay que diferirlos por todo un año. Desgraciadamente, diferir a alguien por más de 4 meses, 6 meses, un año, por supuesto va a hacer que perdamos la fidelización de este tipo de donador. Que muchos me van a decir, bueno, yo no quiero algún donador que salió de la cárcel. Bueno, ¿y si entró a la cárcel porque atropelló a una persona? O sea, no hizo ningún delito, pues, o sea, fue un accidente, pero ante la ley, pues le toca a lo mejor botellón en lo que sale todo, y a lo mejor sí se echó sus 72 horas en cárcel. Insisto, no es tampoco para juzgar pues a las personas, pero hay que tomar esto en consideración también. Uno muy popular, la toxina botulínica. El Botox, finalmente también tenemos que dar un criterio de diferimiento como prácticamente todo lo inyectado, ¿no? El tiempo de diferimiento que sería aquí sería exactamente el mismo, de 4 meses con NAT y 12 meses si no lo tenemos. Independiente si nos dijeron si las agujas son nuevas y todo, tenemos que dar ese tiempo, ¿no? Y se considera dentro de este criterio la aplicación tanto de toxina botulínica para fines estéticos, dermatológicos o médicos, porque finalmente podemos usar Botox no solamente para la pata de gallo, sino a lo mejor tenemos alguna varices esofágica y podemos utilizarlo aquí, o alguna otra condición que existen ya múltiples actualmente, ¿no? En cuanto a acupuntura sería exactamente lo mismo, y esto independientemente de que el donador esté seguro de que están estériles las agujas que se utilizaron. Y también hay que considerar la enfermedad de base por la cual están haciendo acupuntura. No vamos a poner aquí en tela de juicio si la acupuntura funciona o no, pero una persona que va a hacerse acupuntura es una persona que mayormente tiene algo, ¿no? Entonces hay que valorar, ok, te están haciendo acupuntura, ¿por qué? Es que fíjate que tengo una lumbalgia crónica derivada de lesiones en mis cervicales. Y de hecho no me puedo mover mucho. Entonces ya tendríamos que valorar lesiones cervicales o lesiones que limiten la movilidad. ¿Puede donar o no puede donar por esto? Oye, es que fíjate que tengo una enfermedad reumatológica y la acupuntura me sirve un chorro. Tengo lupus. ¿Qué crees? Pues por la acupuntura déjate tú, por la enfermedad que tienes, no podrías donar. Entonces, como esta, hay muchas otras circunstancias que tenemos que voltear a ver la enfermedad de base para definir si puede o no donar, ¿sale? Y el tiempo es el mismo, 12 meses sin NAT, 4 meses con NAT. Mesoterapia, cada vez más popular. La mesoterapia es una terapia derivada del mesodermo, se supone. Se tienen que aplicar ahí ciertas enzimas que mejorarían teóricamente funciones fisiológicas. Insisto, no vamos a mencionar si funciona o no funciona esto. Simplemente hay que mencionar cuál es el tiempo de diferimiento, y el tiempo de diferimiento sería exactamente el mismo que el anterior, 12 meses, o sea el año, o 4 meses si tenemos tecnología con NAT. Y es muy importante, hay que volver a considerar la enfermedad de base que motiva el tratamiento. Oye, es que lo estoy haciendo para reducir de peso. Ok, no hay problema, nos esperamos ese tiempo. Oye, es que lo estoy utilizando porque tengo artritis reumatoide y como que siento que me ha mejorado. Ok, pues sígale con lo suyo, pero no va a poder donar, pero por la enfermedad de base, ¿no? La depilación láser, ¿no? La depilación de vello corporal. Existen múltiples técnicas, desde la piel electrolisis hasta técnicas en donde no se funciona para nada la piel. Hay que definir
cuál es la que está, ¿no? Para la electrolisis, como es un método de remoción de vello que incluye el uso de algunas agujas muy pequeñas, necesitamos diferir esta donación siempre y cuando se ha utilizado alguna de estos métodos donde se punciona la piel. Pero si se utilizó alguna técnica con láser, con cera, existen por ejemplo algunas lámparas con bueno, no recuerdo exactamente, es fotodestrucción, no recuerdo. Este tipo de técnicas pues finalmente no funcionan la piel, y con diodos por ejemplo exactamente no funcionan la piel y no tendría ningún criterio para no poder donar. Sería una buena opción para aceptar. Entonces, aunque la depilación sería un criterio de diferimiento, pues hay que valorar cuál técnica se utilizó, ¿no? Y un clasiquísimo, ¿no? Tatuajes. ¿La persona con tatuajes puede donar? Por supuesto que sí. Pero hay que dar el tiempo de diferimiento. Hay que recordar que los tatuajes no solamente son el ancla, ¿no? El nombre de mamá en el brazo. También incluye el microblading, ¿no? El ponerse cejas o hacer alguna retoque con esto, pues es también una perforación en la piel y se considera pues finalmente un tatuaje. El tiempo sería de 12 meses si no tenemos NAT y 4 para el NAT. Y algo que aunque no es tan común existe sería la escarificación. La escarificación es la generación de una cicatriz por medio de pues, cortes en la piel a modo de generar una imagen similar al tatuaje, pero aquí quien hace el relieve sería propiamente la cicatriz. El tiempo de diferimiento es exactamente el mismo, ¿no? Y hay que tomar en cuenta también el tiempo en el que se lo haya hecho, igual que en el anterior. En cuanto a perforaciones, piercings y expansiones, igualmente tendríamos 12 meses y 4 meses con NAT. Solamente hay que mencionar algunas cosas. Las personas que tienen perforaciones o expansiones en cualquier parte del cuerpo, siempre y cuando hayan pasado más de 12 meses o 4 meses con NAT, pueden pasar. Y si tenemos alguna en mucosas, se tiene que retirar y hay que esperar al menos 72 horas para poder donar. La razón de esto es que se mantienen en contacto con superficies que nos pueden generar una infección latente, una inflamación crónica en el sitio, y que finalmente nos puede afectar por la liberación de citocinas en torrente sanguíneo y que eventualmente al paciente ya transfundido le pueden hacer daño. Entonces nos tenemos que esperar al menos 72 horas del retiro de las mismas. Algo que sirve mucho en el banco de sangre y sobre todo cuando están utilizando cubrebocas es, me puede enseñar su boca. Y ahí podemos encontrar pues que el piercing en la lengua, algunos muy evidentes, ¿no? En la nariz o en un labio, pues definitivamente los vemos, ¿no? En orejas, en ceja y demás, pues ahí no hay tanto problema. Inyecciones. Las inyecciones intramusculares, subdérmicas o subcutáneas pues no generan ningún tipo de diferimiento, a menos de que veamos bien cuál es la causa del diferimiento. Por ejemplo, si yo me estoy inyectando ceftriaxona, pues evidentemente es porque tengo una infección. Si me estoy inyectando insulina, la insulina en sí es algo que impide el donar, de hecho de manera permanente, que lo veremos también más adelante. Entonces hay que evaluar cuándo fue la última vez que se inyectó y estar viendo. Y pues son aptos siempre y cuando el material pues haya sido desechado, ¿no? Aquí en México no hay tanto problema con esto. Hay lugares donde sí. En Estados Unidos el acceso a jeringas desechables, como está muy regulado por instancias gubernamentales, por su Secretaría de Salud, ¿no? Servicios de Salud, hacen que no puedan conseguir jeringas como lo hacemos nosotros. Hasta en la tienda las compran. Y a veces tienen que utilizar jeringas. Reusar mejor entre amigos, ¿no? A veces cuando usan algún tipo de droga. Por eso también es un criterio de diferimiento de manera permanente. En cuanto al contacto accidental con sangre o secreciones potencialmente contagiosas, que esto involucra mucho al personal de la salud, pues bueno, aquí de la misma manera que prácticamente todas las de índole infectocontagioso viral, sería de 4 meses para NAT y 12 meses si no lo tenemos.
El criterio de diferimiento entonces sería en este caso temporal, y pues sería el día cero el momento del incidente, ¿no? En caso de que se haya requerido tratamiento antirretroviral post exposición, también tendríamos que ver algunas otras cosas. Eso lo veremos más adelante. En cuanto a la transfusión de componentes sanguíneos, aquí sería exactamente el mismo, 12 meses o 4 para NAT, y que esto va a incluir todo el tipo de hemocomponentes, desde concentrado, plaquetas, plasma fresco, etcétera, ¿no? Pero algunas cosas importantes. Vamos a diferir de manera permanente a las personas que han recibido cualquier componente sanguíneo o hemoderivado, aquí sí hablaríamos de hemoderivado, de origen humano en Reino Unido, de los 80s hasta el 96. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, porque en Reino Unido en la década de los 80s y hasta mediados de los 90s hubo una epidemia de la enfermedad de las vacas locas, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Entonces no existe la certidumbre de que aquellas personas que han sido que fueron a viajar para allá o que fueron transfundidos o utilizaron algún hemoderivado proveniente de esta región estén libres de tener este prión. Y como no tenemos pruebas para nosotros valorarlo, vamos a diferirlos de manera permanente. La verdad es que es muy raro, es muy raro utilizar esto. En cuanto a hemoderivados propiamente, de la misma manera, pues nos tenemos que esperar al menos un año. Pero ojo aquí. Aquí vamos a incluir tanto albúmina, inmunoglobulinas, anti-D, ¿no? Factor de transferencia y algunos factores de coagulación plasmáticos. Pero tenemos que valorar cuál es la causa por la cual se está aplicando. Si por ejemplo yo soy una persona hemofílica, pues ya no puedo donar nunca, ¿sale? Si a lo mejor yo tuve algún accidente, estuve en terapia, tuve alguna coagulopatía y me pasaron a factores de coagulación o algún hemoderivado hace 3 años, pues bueno, no hay ningún problema, podría donar porque es una situación puntual, ¿sale? Eso hay que tenerlo en consideración y el tiempo de diferimiento sería de 12 meses. En cuanto a adicciones o abuso de drogas y consumo de cocaína, aquí la norma ya pone algunas cosas un poco más puntuales. Los criterios aquí serían tanto temporal o permanente dependiendo del tipo de droga y sobre todo de la vía de administración. Primero, va a quedar a criterio del médico seleccionador la frecuencia y severidad del consumo, así como el tipo de vía de administración de la droga para evaluar si o no tiene alguna laguna mental nuestro donador, en el que pudo haber utilizado algo más. Oye, ¿sabes qué? Yo utilizo solamente marihuana y todo muy bien, nunca me he metido en nada. Ok, durante esto, ¿alguna vez has ido a alguna fiesta y has perdido? Sí, la verdad es que es bien común que entro a fiestas y estoy en mi rollo y de repente amanezco en mi casa. ¿Y alguna vez te has visto huellas de punciones o algo? Pues la verdad es que sí. Pues ni se diga, ¿no? Aunque no estás 100% seguro de que a lo mejor utilizó alguna droga intravenosa, pues existen estas lagunas mentales al punto de que es muy probable que tenga factores de riesgo tanto por drogas o por actividad sexual, ¿no? Que genera el riesgo, ¿no? ¿Cuál sería un criterio de aceptación? Bueno, sería al menos 72 horas de consumo de drogas inhaladas, fumadas o por vía oral, sin síntomas de intoxicación, por supuesto, en el momento de la donación. Y que no hayan compartido instrumentos de inhalación con otras personas y que no hayan tenido lagunas mentales. La realidad es que antes, por ejemplo, a la cocaína les dábamos un tiempo de diferimiento de 4 meses mínimo. La realidad es que el consumo de la cocaína per se no genera un riesgo, claro, siempre y cuando no esté intoxicada la persona, sino que el riesgo sería derivado de estar compartiendo pajillas o palillos, cosas llaman billetes de $100, ¿no? Que estén pasando entre todos en la fiesta, porque puede haber sangrado entre ellos y ahí es en donde se pueden contagiar de algún virus. Pero en la práctica la verdad es que lo seguimos haciendo por seguridad transfusional. Aunque la guía sí nos dice, bueno, si no se está pasando ahí con lo que está inhalando, pues no habría problema y podemos esperar las 72 horas. La guía lo dice y ya creo que lo dejaría a criterio de cada persona, no tomarlo. Y un criterio permanente, pues por supuesto serían aquellas
personas usuarias de drogas intravenosas. Ellos sí definitivamente pues no pueden donar, ¿no? Y como les decía, el uso de drogas inhaladas quedan compartiendo instrumentos de inhalación como llaves, billetes, popotes, lo que se encuentren, ¿no? El repuesto de la pluma. Entonces, para evitar esto, sí nos tenemos que dar un diferimiento, ¿no? De ellos, al menos por 4 meses. Y en el caso de que llegue a la persona y tiene síntomas claros de intoxicación, porque llegan ahí con la mandíbula por un lado, entonces tenemos que dar al menos 72 horas para que se les baje esto, ¿no? O más, dependiendo del criterio médico. En cuanto al uso de cannabis, cannabinoides, marihuana en general, de la misma manera sería para 72 horas. Obviamente tenemos que valorar si no tiene algún síntoma de intoxicación. Y esto no solamente es para el uso de cannabis, por ejemplo, recreativo, sino también para el uso de cannabinoides. Personas que utilizan CBD, por ejemplo, hay que estar valorando la enfermedad por la cual lo utilizan. Mayormente lo usan en artropatías, por ejemplo, o en problemas neuromusculares. Entonces hay que valorar si su enfermedad de base no impide el que puedan donar, ¿no? En cuanto al alcoholismo, aquí de la misma manera pues sería temporal o permanente dependiendo de la severidad. La patología por sí misma no es causa del diferimiento, pero hay que valorar si hay una ingesta de una copa de vino o su equivalente, que sería como un vaso de cerveza o de alguna bebida preparada por cualquier tipo de licor. Hay que esperar al menos 72 horas. Y por supuesto que no llegue con datos de algún alcoholismo crónico. Si tenemos ya una afección hepática secundaria del alcoholismo crónico, pues este sería un criterio de diferimiento permanente. En cuanto a relaciones sexuales, de la misma manera que con el uso de drogas y demás, pues serían 12 meses y 4 meses con NAT. Por supuesto, tenemos que considerar algunas situaciones. El personal médico seleccionador debe de preguntar sobre actividad sexual de riesgo, independientemente de la orientación sexual de la persona candidata a donar. La orientación sexual o el género en el que se indica a la persona candidata a donar no son criterios de diferimiento, ¿sale? Se entiende por contacto sexual al sexo vaginal, oral y anal. Entonces aquí no vamos a voltear a ver si es hombre con hombre, mujer con hombre con mujer. Simplemente vamos a buscar factores de riesgo. Y el primer factor de riesgo es tener relación sexual. Entonces, si uno tiene una relación sexual de primera vez con una persona, a partir de ahí es una nueva pareja sexual. Y tenemos que contar 4 meses o 12 meses, dependiendo de lo que ya habíamos mencionado. Y hay algunas situaciones. Más o menos 6 meses sin relaciones o contacto sexual, o solamente una pareja estable con contacto sexual de al menos 6 meses, sin importar el género, insisto. Y para pareja sexual nueva será apto cuando cumplan los 6 meses del primer contacto sexual, 4 meses con NAT, ¿sale? Normalmente nosotros lo hacemos con NAT. Aquí un poquito más de situación sexual. Hay algunos criterios de diferimiento que serían temporal para alguna conducta sexual de riesgo, que puede aumentar la probabilidad de contagio de hepatitis B, C o VIH, así como alguna enfermedad de transmisión sexual. Por ejemplo, el ser un sexo servidor. Estas personas por profesión pues se mantienen en un riesgo constante de tener. Con ellos, ¿cuánto tendríamos que esperar? Pues sería un diferimiento más bien indefinido, hasta que dejen de tener este tipo de trabajo, ¿no? Y aquí es como se menciona, actividades sexuales de riesgo, en donde independientemente del uso de preservativo, el recibir o pagar dinero, drogas o cualquier otra contraprestación por tener sexo, pues es un factor de riesgo. Compartir juguetes sexuales es un factor de riesgo. Haber sido forzado a tener relaciones sexuales con o sin consentimiento también es un factor de riesgo, ¿no? La violación como tal. Tener sexo con personas desconocidas también es un factor de riesgo. Tener más de una pareja sexual de manera simultánea es un factor de riesgo. Y en general, tener relaciones sexuales con una persona que tiene riesgos. Si yo como persona pura y casta voy con un sexo servidor, pues definitivamente estoy entrando en un factor de riesgo. Y eso hay que tenerlo en consideración. Y en cuanto a enfermedades de transmisión sexual,
Se abordará un poquito más cuando hablemos de enfermedades en general infectocontagiosas, pero hay que recordar que va a depender del tipo de enfermedad. El riesgo de concomitancia que tengan con otras enfermedades, por ejemplo hepatitis o VIH, y tenemos algunos criterios. Por ejemplo, si yo tengo antecedente de VPH, de virus del papiloma, con lesiones localizadas y descartando concomitancia con otras enfermedades, podemos aceptar. Aquí no hay problema, antes lo tomabas como una lesión premaligna. Y el criterio de diferimiento será temporal si tenemos síntomas clínicos o un diagnóstico definitivo de una infección por transmisión sexual, ya sea por clamidia, gonorrea, sífilis y tricomoniasis. Y vamos a completar al menos 12 meses posterior al término del tratamiento y curación demostrada que no haya tenido eventos de prácticas sexuales de riesgo. Si tenemos, ok, ya estoy curado, pero vuelvo a tener una práctica sexual de riesgo, para atrás. Otra vez hay que empezar a hacer el tiempo del diferimiento. Y obviamente vamos a hacer un diferimiento permanente si tenemos diagnóstico de hepatitis o VIH. En cuanto al VIH como tal, el tiempo sería permanente, ¿no? ¿A qué situaciones o a qué personas vamos a decir, sabes qué, definitivamente ya no puedes donar nunca? Bueno, a individuos que tienen diagnóstico con VIH de tipo 1 o 2 o inclusive llegando a etapa de SIDA, sin importar el tratamiento, sin importar la respuesta, que tiene una carga viral indetectable, no importa, no pueden donar. Sería temporal e indefinido para aquellas personas, los compañeros sexuales de personas infectadas por VIH, independientemente de la carga viral de su compañero, pues, y del tratamiento y la respuesta del mismo hasta completar al menos 12 meses. Si después de tratamiento, después de no tener contacto sexual y no tenemos evidencia de enfermedad detectable, podrían donar después de ese tiempo. Si no, sería indefinido, ¿sale? En cuanto a sarcoma del Kaposi, ya habíamos mencionado que pues, es permanente y sobre todo hay que recordar, será motivo de exclusión permanente a las personas que tienen antecedente o infección activa por herpes de tipo 8, que nos genera también pues finalmente el sarcoma, ¿no? En cuanto a sífilis, que desgraciadamente es la más común de las serologías reactivas que hay prácticamente en los bancos de México, el criterio de diferimiento sería temporal o permanente, depende de lo que encontremos, y sería al menos 12 meses. Hay que evaluar, por supuesto, las prácticas sexuales de riesgo y la posible concomitancia pues, con otra enfermedad. ¿Quiénes puedan pasar? Bueno, aquellas que conviven o son cuidadores de una persona con sífilis siempre y cuando no tengan contacto sexual. ¿Cuáles también? Bueno, quienes hayan sido reactivos a marcadores serológicos o padecieron la enfermedad y que tengan 12 meses del término del tratamiento. Sí y solo si tengan 2 pruebas no treponémicas negativas, con una dilución 1:1, con separación entre ellas de al menos de un mes y con una prueba de Western Blot para treponema negativo. Si tenemos todo esto, pueden donar. Por supuesto, tiene que tener autorización por parte del responsable sanitario de banco de sangre y con esto se puede hacer una reentrada para la historia clínica para que quede esto sustentado ahí, ¿no? Si es el caso, podría donar. De otra manera, pues no. E inclusive están estos algoritmos que nos ayudan un poquito a tomar la decisión en cuanto a Treponema pallidum, ¿no? Yo tengo a mi paciente con un antecedente de reactividad con anticuerpos totales para Treponema pallidum, o tengo antecedentes de una sífilis tratada con un término de al menos 12 meses, bueno, tomamos una muestra. Vemos un Western Blot con un resultado negativo, buscamos la autorización y puede reentrar, no a donar. Tengo una prueba no treponémica 1:1, pasa otro mes, le hago otra. Si mi resultado es negativo, le hago ahí la segunda, entonces ya podríamos pedir lo mismo. Pero ¿qué pasa si alguna de estas sigue saliendo positivo? Tendríamos una reactividad, una prueba serológica o presencia de una lesión activa, junto con alguna de estas que esté positiva, pues bueno, vamos a mandar a esta persona a evaluación en primer contacto y que se le dé tratamiento. Y volvería a reintegrarse aquí para intentar donar si es que en algún momento lo hace, ¿no? Hay algunas situaciones que también hay que saber, por ejemplo, si yo tengo antecedentes de haber tenido contacto con una persona con sífilis y que no haya desarrollado síntomas o ser seropositivo,
y que al menos hayan pasado 12 meses del contacto, podría donar. Si yo he sido diagnosticado con sífilis, pero ya pasaron 12 meses del tratamiento y salí negativo en todo lo anterior, podría donar. Pero si yo ya tengo sífilis terciaria, a pesar del tratamiento, ahí definitivamente ya no podría donar. Sería una exclusión permanente. Con esto terminaríamos lo que son los criterios de selección del donador derivados de alguna enfermedad o bueno, no una enfermedad, sino derivados de un factor de riesgo muy definido. A partir de aquí tendríamos que hablar de condiciones quirúrgicas que nos lleven, pero esto sería motivo para un segundo día.